Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría estar nuevamente por este medio en esta nueva semana que el Señor nos ha permitido vivir para su gracia, todo para su gloria. Estamos muy contentos, amados hermanos, iniciando este tiempo nuevamente, ¿verdad? Para hablar de diferentes temas referentes a la Escritura. Esperemos que el Señor nos permita seguir llevando nuestras vidas de acuerdo a su gracia, en su amor, en su fuerza y sobre todo en su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que vamos a hablar hoy de un tema, ¿verdad? Referente a los famosos libros apócrifos, algo muy sencillo. Bueno, nada es sencillo de desechar en la palabra, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, así de que el hombre de Dios sea perfectamente entero, preparado para toda buena obra. Y bueno, amados hermanos, vamos a hablar de estas cosas, porque la gravedad de estos textos, y bueno, de dónde viene, si Dios nos permite. Así que esperemos que el Señor nos ayude para poder encontrar las verdades que se conforman a Cristo, y esta es una gracia que el Señor nos da para su gloria. Así que, bueno, amados hermanos, pues vamos a iniciar hablando de estas cosas para la gloria de Dios. Y antes de clamar al Señor, bueno, primero vamos a clamar al Señor, ¿verdad? Y después mandamos los saludos. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos por este día que nos has multiplicado tus misericordias, Señor. ¿Quiénes somos, Padre? Para que tú nos veas y nos consideres, Señor, y nos permitas ser rociados con las aguas de tu bendita palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos por esta gracia que tienes para con nosotros. Y esto nos quebranta y nos constriñe a amarte, a entregarnos a ti. Y esto no por fuerza nuestra, sino aún también viene de ti. Te pedimos que nos ayudes a entender estos textos y que tú nos permitas, Señor, fortalecernos en ti para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Ponemos delante de ti esa enseñanza, bendiciendo todos los corazones que están listos para poder recibir este mensaje. Úsanos, Señor, conforme a tu poder, a tu misericordia, a tu santidad y no de acuerdo a nuestras capacidades humanas, para que la fe de tu pueblo esté sustentada en tu poder y no en la sabiduría humana. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Bueno, vamos a mandar unos saludos, iniciando, pues, como siempre, con gran alegría. Y bueno, amados hermanos, un saludo para nuestro hermano Beto, allá en Lima, Perú. Nuestro hermano Beto, qué gozo, ¿verdad? Como siempre, estar en contacto por este medio. Saludos a todos por allá en la ciudad de Lima, Perú. La Ciudad de México, nuestro hermano Cres y su esposa Patti, hermanos, una alegría, un gozo estar aquí nuevamente compartiendo este espacio. Nuestra hermanita Michelle, qué gusto, hija, qué alegría que estés también pendiente de este tiempo. Nuestra hermanita Jacqueline, Janet, allá de Lima, Perú, también un grande saludo, un gozo también participar en este tiempo. Nuestros hermanos Jorge y Lulú de ahí de Boca del Monte, Jorge y Lulú de Boca del Monte, qué gusto, vamos hermanos, gracias por estar en contacto. Nuestro hermano Raúl Luis Melgarejo, también un saludo grande, creo que también allá de Lima, Perú. Ahí, si me puede corroborar, hermano, se lo voy a agradecer, qué gusto que esté escuchándonos. Nuestro hermano Jorge, ya lo saludamos, nuestra hermanita Michelle, y bueno, son ahorita los que hasta el momento se han incorporado, esperemos que se incorporen en unos momentos cada vez más hermanos. Y bueno, amados, los libros apócrifos, ¿verdad? ¿Qué son? ¿De dónde salen? Bueno, vamos a ver primeramente de dónde han salido esos famosos libros que han causado tanto debate, y vamos a ver qué dice la palabra respecto a estos, ¿verdad? Vamos aquí a revisar un poquito la información. Primeramente Dios, amados, y bueno, siempre contentos, ¿verdad? Con grande gozo de estar en este tiempo, amados hermanos. Bueno, perdón, bueno, ya creo que ya oramos, ¿verdad? Ya oramos, primero oramos y luego saludamos a los hermanos. Muy bien, amados, entonces vamos ahora sí a entrar en materia. También les quiero pedir si me pueden retroalimentar, si se escucha bien, ¿verdad?
Vamos a ver si se escucha bien, ahí nos apoyan para este, cualquier cosa que haya que corregir, pues sería una bendición, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ¿qué son esos famosos libros? Bueno, sabemos que son... gloria a Dios, hermano Raúl, desde Lima, Perú. Muchas gracias, hermano, qué gozo escuchar. Eh, bueno, amados hermanos, estos libros apócrifos se consideran así porque no fueron considerados como libros que tuviesen las reglas o los métodos con los cuales se consideraron todos los libros sagrados, los libros que daban testimonio del Señor, ¿verdad? Con gran evidencia, había ciertas reglas que ya se habían establecido. Por ejemplo, estos libros desde que se escribieron pues quedaron en manos como una responsabilidad del pueblo de Israel, ¿no? Desde Moisés, que él guardaba esos escritos. Después, cuando se forman como nación, era necesario que los reyes tuviesen esto, los profetas, era importante. Y bueno, estos libros son parte de un compendio que se hizo ya muchos años después del Señor, que se incluyeron en la parte de la escritura, ¿verdad? Y que bueno, pues de alguna manera hasta hoy hay un debate, pero es muy sencillo de entender que estos libros pues no son parte de la escritura. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, a ver, déjenme ver, aquí están estos libros apócrifos que están contenidos normalmente en el antiguo pacto. Incluso la palabra apócrifo quiere decir que no son, a ver, vamos a ver, permítame aquí tantito, que internet se descuatrapie, o el que se tiene que descuatrapear soy yo, ¿verdad? Digo, no me gusta dar mucha información fuera de la escritura, pero sí es importante entender un poquito esto para entrar en materia. La palabra apócrifo, ¿verdad? Quiere decir que no es auténtico, pues, ¿no? Que no es auténtico, esto quiere decir, son libros que no son auténticos, que no son realmente inspirados por el Señor. Y vamos a ver, nada más quiero corroborar aquí donde están estos libros, ¿verdad? Creo que es esta una lista. También de estos famosos libros. Bueno, amados hermanos, ahorita vemos esta lista. No es importante la lista, pero bueno, sí la vamos a ver, pero lo importante es el origen. Bueno, vamos a ver el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, para ir empezando un poquito con esto. ¿De dónde salen estos libros? Bueno, estos libros, principalmente el debate está en el Antiguo Testamento. El debate está entre los libros judaicos. Cuando se consolida el canon de estos libros del pueblo de Israel, se encuentran con estas escrituras que no cumplen los requisitos. Uno de los requisitos que tenían que tener estos libros es que fueran escritos en hebreo o tuviesen una tradición de haber manejado el lenguaje original, porque hay una orden muy clara con esto. En el Salmo 106, vamos a ver antes Salmo 106, perdón. En el Salmo 106, versículo 34, vamos a ver el problema con el que se consolidaba el canon. Cuando empiezan a ver qué libros sí, qué libros no, porque bueno, recuerden que estos libros van pasando muchas etapas en la historia de Israel, van pasando de mano en mano, ya después de Malaquías, ¿verdad? Hay 400 años que no se sabe qué sucedió. Se sabe que en el tiempo de Esdras y Nehemías recopilan la ley. Vamos a pensar y decir que las últimas copias y estos escritos que se tienen todavía vienen hasta por ahí del tiempo de Malaquías, hasta que fue uno de los últimos profetas que habló. Ya posteriormente de Malaquías hay un silencio total, ¿verdad? Y este Malaquías fue contemporáneo en el tiempo de Esdras, y Esdras todavía pueden recopilar con Nehemías la ley del Señor, una recopilación de toda la ley, ¿verdad?
que algunos reyes también toman, como Josías, por ejemplo, que puede retomar la obediencia a estos textos, que le da ese énfasis para seguirlos teniendo las copias. Y bueno, después de la dispersión, todo esto, los últimos que se encargan, según el relato bíblico, de tomar el celo de la palabra es Esdras junto con Nehemías, pero Esdras es el responsable. Digamos que Esdras tiene los libros perfectamente establecidos y sabe cuáles son los que el Señor ha mandado. Luego de Esdras al término de Malaquías ya no se sabe qué pasó, y ya para cuando Jesús viene ya encontramos una serie de sectas, de distorsiones de la ley, de un montón de cosas, amados, que ya no se sabe y ya no se supo de dónde vinieron, quién las escribió, ¿verdad? Y, y bueno, y son 7 libros apócrifos, que es el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de sabiduría, el libro de eclesiástico Sirácida o Siracides, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías a Baruch, y el libro de los Macabeos, primera de Macabeos y segunda de Macabeos, ¿verdad? De aquí surge todo eso, ¿verdad? Lamentablemente, de ahí surge todo esto, los textos que, que, que son en debate, estos libros deuterocanónicos o apócrifos. Y hablamos que hay un debate porque estos libros están contenidos dentro de la recopilación que hace la Iglesia romana, ¿verdad? En la parte del Antiguo Testamento. Todo esto el debate está en el Antiguo Testamento, amados hermanos, hay que aclararlo. Pero dijimos que íbamos a ver en el libro de los Salmos, Salmo 106, ¿verdad? Bueno, había un celo del pueblo de Israel por mantener esta santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Decíamos que Esdras era un hombre de Dios, amaba al Señor. Nehemías también, y ellos procuraban tener mucho celo por la santidad de la palabra y la aplicación correcta. Salmo 106, versículo 34, un canto muy hermoso. Imagínense qué hermosas canciones, amados hermanos, no como las de hoy que vemos con toda clase de cantante pop cristiano, ¿no? Ahora resulta que hasta pop, todos los géneros, y nada que ver con esas canciones. Vean nada más qué bonita canción. Esta era una canción. Versículo 32, dice la letra de este canto, ¿verdad? Canto hermoso. Dice, también se le irritaron en las aguas de Meriba, hablando del pueblo de Dios. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Hicieron tropezar a Moisés. Versículo 34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que les tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu nombre santo, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Qué hermoso canto, canto tan hermoso, ¿verdad? Qué lástima que no se le ponga música a estos cantos, ¿verdad? Que esperemos que pronto tengamos ya cantar estas cosas en la congregación. Bueno, ¿qué es lo que sucede con los famosos libros apócrifos? Bueno, es una realidad que el pueblo de Israel, desde mucho antes de formarse como nación, desde llegar a la tierra de Canaán, se mezclaron con otras culturas, se mezclaron, y esto fue causa de su ruina. Esto es un problema, la mezcla cultural, la mezcla ideológica, que el día de hoy tenemos también ese problema con el mundo.
El pueblo de Dios tiene que ser santo, el pueblo de Dios tiene los mandamientos que el Señor les dio. El Señor les dijo, ustedes no escuchen a esas naciones, yo les he dado un profeta, les voy a dar un profeta que les va a hablar. Pero nosotros, amados hermanos, escuchamos todo lo que caiga, todo para nosotros es bueno, la motivación, la bondad humana, todo eso, esto lo mezclamos incluso con la doctrina de la Escritura. Ay, qué bonito eso. Y claro que no vamos a satanizar eso, pero de eso a tomarlo como instrumento de doctrina, las bondades humanas, cómo el mundo ve las cosas, las filosofías huecas, sutilezas que tienen forma de piedad, todo eso se ha mezclado con la doctrina del Señor. Y es por eso que en muchos púlpitos hoy se predica psicología, motivación, pasan videos, ¿no? De un papá llevando a su hijo que en el maratón en la espalda, que tiene problemas para caminar, y ahí están predicando eso en las iglesias. Y digo, no digo que, o sea, qué bonito, ¿no? Qué bonito eso para el mundo, ¿no? Y nosotros también pues lo vemos y bueno, estamos en el mundo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Lo vemos, pero nuestro corazón sabe la verdad de la justicia del Señor y comprende con un juicio justo santo, un juicio del Señor, porque no nos hemos contaminado añadiendo a la doctrina de Cristo esas cosas, dando ejemplos y hablando de cosas que el hombre habla para fortalecer la doctrina de Cristo. Bueno, este problema lo tenía el pueblo de Israel. Este problema lo tuvo el pueblo de Israel antes de Esdras. Fue una batalla, vemos la historia del pueblo y que dejaban enterrada la escritura, la dejaban ahí. Incluso uno de esos reyes, creo que fue Josías, que se la encuentran ahí por accidente y se la llevan. No, bueno, no recuerdo ese rey, ahí si me pueden ayudar quién fue el rey que sus súbditos se encuentran ahí escarbando la ley, se la llevan y él la ve, se desgarra la túnica y dice, ahora vamos a hacer la Pascua. Bueno, todo eso pasaba, pero antes la ley la dejaban escondida, ya ni digamos en Israel, ni en Judá, cuando se dividieron los reinos. Era un mezcladero, bueno, Salomón mismo, amados hermanos, Salomón mismo, un mezcladero ahí con sus mujeres y aunque él era un hombre con muchísima sabiduría, no guardó su corazón como el Señor le pidió y terminó pecando. Aunque hay evidencia que después vino un arrepentimiento de Salomón y esa misericordia que Dios le prometió a David para con su hijo, y David y Salomón pues alcanzó misericordia al final de estos pecados que él cometió. Sin embargo, pues es una realidad que al pueblo le gusta mezclarse con todo tipo de cosas. Bueno, en una forma sensata, cuando el compendio del canon judío, ¿verdad?, se está formando por ahí el siglo segundo después de Cristo, ellos dicen, bueno, vamos a ver que sea solamente en idioma hebreo, que sea santo, que no se haya mezclado con otras culturas, porque aquí es un mezcladero. Y en aquel entonces la cultura que predominaba pues, eran los famosos griegos, ¿verdad? Que esos griegos, su mecha, ¿cómo han su mecha es una expresión folclórica de aquí del puerto veracruzano, de la región veracruzana de las altas montañas. Bueno, ¿cómo habían ya cómo se había mezclado, ¿no? Impresionante, la cultura griega, cómo se había metido, es la exponencial expresión del mundo que Satanás había creado, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, y los griegos dominaban ideológicamente el mundo de mano del príncipe de este siglo. Todo esto pasaba. Entonces, estos griegos, ¿verdad?, pues son incluso los que inventan la teología que hoy en día todavía nos corrompe de tal manera, esas levaduras que de verdad que es muy difícil quitar, como comer, no sé cómo se llama allá en Lima, pero acá en México hay las famosas mojarras, unos peces con muchas espinas que para comerte lo tienes que estar esculcando, no te vayas a comer una espina, un peces muy espinosos, espinas delgaditas que se meten en el filete, oh, es tremendo. Y ahora sí, nosotros con tanto se ha impregnado la cultura en la iglesia que ya no sabemos ni cómo con confianza tomar un texto y discernirlo en el amor del Señor. Entonces, estos libros normalmente están escritos en griego, todos están escritos en griego, y por ahí algún otro idioma. Ya de entrada, con esta inercia de que el pueblo de Dios, de Israel le gustaba mezclarse y tomó de las culturas desde el tiempo antiguo, o sea, ya no digamos después de Malaquías,
Eso ya venía desde antes. Cuando el Señor ya deja de hablar sus profetas, pues imagínense, amados hermanos, ahora sí, cómo se ha de haber corrompido todo eso. Bueno, cómo se corrompió a nivel de que cuando Jesús llega, ya había fariseos, saduceos, celotes y quién sabe cuántas denominaciones de la ley del Señor, cuando pues sabemos que nunca hubo denominaciones, hasta Esdras, pues. Se abandonó la ley, o sea, se abandonó, no se quiso hacer, se corrompió los cultos en Israel por Jeroboam, eso fue nítido, o sea, eso fue diferente, se corrompió el sacerdocio, se hicieron ídolos, pero de eso a corromper la interpretación de la Torá, eso nunca pasó. La botaron a un lado, no les interesó, se inventaron otra que pasó, fue el pecado de Israel, que por eso fueron de la tierra de Samaria, que por eso fueron, pero esparcidos como polvo. Sin embargo, todavía quedaba una conciencia de mantener los escritos. No se les hacía caso, pero ahí los mantenían. Ahí le hacían tantito el cuento y ahí de repente entraba un rey con el celo y luego el otro hacía lo malo, uno hacía lo bueno. Eso en Israel. Perdón, en Judá. En Israel no hubo ni uno bueno. En Israel no hubo ni uno bueno. Gracias al Señor hubo profetas como Elías, Eliseo, que hablaron la palabra del Señor. Nunca faltó la exhortación y la palabra de exhortación tanto a Judá como a Israel. Pero ya faltando ellos, ya de alguna manera, para este tiempo, estos libros que hablan de historias, que hablan de situaciones que también se pudiesen considerar dentro de la cultura, de la doctrina de Cristo, del pueblo de Israel, pues están escritos en griego. Y tienen ahí unas cosas medio deschavetadas, que bien pueden ser impregnadas por las culturas paganas, y más los griegos, sus filosofías, sus percepciones, incluso, bueno, yo no los he leído, ¿no? Ni los pienso leer, pero muchas de las cosas que la iglesia romana tiene en cuanto al purgatorio, estas cosas así, vienen mucho de estos libros. Sí, bueno, no me he metido yo mucho en eso, yo creo que por ahí algo escuché, la verdad no lo he investigado, no lo he ratificado. Si algún hermano sí lo ha escudriñado eso, pues puede hacer los comentarios, si eso es así, que muchas doctrinas paganas de la iglesia de Roma vienen, por ejemplo, de orar por los muertos. Creo que por ahí, no lo digo en el Señor, lo digo yo en lo personal, viene de estos libros. Si alguien sí lo ha corroborado, pues sería bueno, hermano, se me hiciera la anotación. Pero aún así, ¿verdad? Con esto es evidente de que estos libros ya tienen una jiribilla. Entonces, la palabra, amados hermanos, advierte ya que en el pueblo de Israel puede haber estas cosas y hay que cuidar mucho eso, de que no venga impregnado de ninguna filosofía. Entonces, pareciera bueno, correcto, ahí que habla de los macabeos, que habla de Judí, que habla de Tobías, pero el simple hecho de ya estar siendo inspirado, ya no por el Espíritu Santo, sino de ser inspirado por el espíritu del mundo, ese es un problema. Eso es lo que cuida en un reflejo de sabiduría. El Señor permite al pueblo de Israel decir de un destello de sensatez, decir, hay que tener cuidado que esto no sea inspirado por el mundo. Esa es la palabra, no sea inspirado por las levaduras del mundo, las filosofías huecas, sutilezas. ¿Quién conocía esto? Pablo, ¿no? Pablo ya sabía estos términos, ¿verdad? Como el escriba que cuando conoce a Cristo saca de los tesoros viejos cosas viejas y los tesoros nuevos cosas nuevas para poder equilibrar con sabiduría lo que el Señor ya hablaba desde el tiempo antiguo. Entonces Pablo habla de estas cosas y estos textos podrían haberse inspirado por viejas sutilezas, ¿no? Sutilezas, artimañas del error. Ya seguramente Pablo desde el tiempo de este varón que lo instruyó, no me acuerdo el nombre, ya lo sabía como fariseo, que había que tener cierto cuidado con estas cosas, ¿no? Y lamentablemente, amados hermanos, pues esto está presente, este problema, que puedan venir infiltrados con filosofías y que sea el espíritu del mundo, quien inspire esos libros y no sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo y el Espíritu Santo sabía que en esas evidencias que el pueblo se mezcla. Entonces Él da ese discernimiento para decir, no, que sea puro,
que venga del idioma original, que venga de las copias, de la santidad, que las evidencias sean conforme a todas las escrituras que se han dado, con un equilibrio, como una unidad, porque el Señor trae esa regla siempre de unidad. Todos hablan la misma cosa. Si leemos los libros desde el Génesis hasta Malaquías, se habla de la misma cosa, y estos libros no encajan en esa misma unidad, no, en esa unidad de la fe, no encajan en esa unidad de la fe, sino son inspirados por el mundo, tienen cosas aberrantes que no encajan en los demás libros, y por eso en la misericordia del Señor, estos libros los hacen a un lado, ¿no? Los hacen a un lado. Bueno, históricamente también, a los que saben más que yo en eso no me dejarán mentir, o me pueden corregir. Después viene la famosa Septuaginta, que es cuando creo que en Alejandría Alejandro Magno quiere hacer una biblioteca enorme, e invitan a los judíos para que hagan una traducción de la palabra, del compendio que ellos tenían del Antiguo Pacto. Y mandan 70 traductores hebreos a Alejandría para que hagan una traducción de esos textos. Sin embargo, al hacer la traducción, los 70 que van de Israel o de los judíos no contemplan los libros apócrifos. Lo voy a decir así como una hipótesis telenovelesca, ¿verdad? Como episodio del Chavo del Ocho, para poderlo ejemplificar, es una hipótesis. Llegan y dicen, bueno, ya tenemos los libros que nos hicieron favor los judíos. Oye, pero mira, estos 7 libros no los incluyeron, que es que porque están escritos en griego. Y dicen, pues si nosotros somos griegos, pues mételos, ¿verdad? Pues nosotros que nos interesa el Señor y su gloria, mételos, que lo que queremos es la cultura, mételos ahí, ¿para qué no? Entonces lo incluyen los griegos en la biblioteca y queda la versión de la Septuaginta con los libros apócrifos, ¿verdad? Obviamente sin ningún respeto, sin ningún temor de Dios. Cuando el mundo busca la cultura, no le interesa el Señor. Y hace lo que quiere. Esto hasta el día de hoy es una evidencia clara y batallamos mucho con esto. De ahí las religiones falsas que han salido desde la madre de las rameras, pues la madre de las rameras pues es ramera, no le interesa la fidelidad del marido, se corrompe con quien quiera para vender más, para tener más gloria. Y así pasó con esa famosa versión de la Septuaginta, que después de ahí toman, ¿verdad? Obviamente Constantino y los primeros cánones toman esa versión como bandera para hacer su sincretismo bíblico. Bueno, esa es la teoría. Ahora, para acabar con este dilema, porque podríamos entrar en horas de dilema, vamos a ver la escritura que dice respecto de esto, ¿verdad? Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver primero esto. Bueno, ya vimos en Salmo 3 que es una realidad que el pueblo de Israel, así que muy fiel, no fue, y se mezcló toda esta cosa pagana, estas doctrinas en la interpretación de la escritura hasta ese entonces, cosa que para nosotros también pasa igual. Nosotros deberíamos de ser más celosos que ellos. Bueno, vamos a ver ahora sí. Juan 15, versículo 3. ¿Cuál es el problema de estos textos? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. El problema es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 3. Dice la escritura, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 3. Voy a leer desde el 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amado, esto es súper delicado, mega delicado. O sea, tremendo, es algo que tenemos que abrir nuestros ojos y nuestro corazón para ver esto. Dice, hace una alegoría del Señor acerca de la uva, del pámpano, de la vid, y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cuál es la vid? Pues es de donde salen los pámpanos cuando se hacen las uvas, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, Él es la savia, es el tronco que da vida, y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Todo pámpano, todo racimo, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará, lo
lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿cómo hace el Señor esta limpieza en nosotros para llevar más fruto? Ya aplicado a la vida espiritual, el Señor nos limpia de nuestra maldad, de nuestra levadura mundana, que vemos que es un problema desde Israel, que en el antiguo pacto la gente no permanecía en la palabra y el Señor se desentendía de ellos. En el pacto nuevo, nosotros tenemos que permanecer en la palabra para seguir fortalecidos en la gracia. Entonces somos limpiados de nuestra mente, de nuestra infidelidad, de nuestra rebeldía, de nuestra carnalidad. ¿Y con qué somos limpiados, amados hermanos? Con su bendita palabra. Con su bendita palabra somos limpiados. Con su bendita palabra, su palabra es agua limpia que nos va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Si esa agua es sucia o esa agua no tiene esta capacidad para limpiarnos, pues no vamos a poder cambiar, no vamos a dar fruto. ¿Por qué la gente no da fruto? Porque no se está limpiando con el verdadero juicio y el verdadero discernimiento de la palabra. Haciendo esa alegoría de la palabra como agua limpia, estos libros son como bañarte con agua sucia, como bañarte con lodo. Pues obviamente que no vas a quedar limpio, vas a quedar más sucio. Por eso no da la gente fruto. Y estos libros realmente han leudado impresionantemente todos los demás libros de la Escritura, y ese ha sido el fruto de la madre de las rameras, que ya quedó corrompida con tanta suciedad. Y si nosotros vemos vemos las versiones del compendio, la edición que ha hecho de la palabra la Iglesia de Roma, ¿verdad? En algunas partes, la traducción que han hecho, ¿verdad? La Biblia latinoamericana, me parece, en algunos textos habla más fuerte que la Reina Valera en contra de la idolatría, en contra de la apostasía. Habla, pero así, o sea, vaya, hasta con su pura Biblia, mira esta parte de la idolatría y hasta habla más, con más celo, podemos decirlo así. Y tú dices, mira, o sea, la Reina Valera habla fuerte, pero esta todavía ellos la traducen y hasta más los condenaría, pues, el lenguaje que utilizan. Entonces, ¿por qué no se persuaden y cambian? Porque la fuerza de su doctrina, de esa levadura, eran estos libros de los cuales han torcido un montón de cosas y ya de plano un poco de la levadura leudó toda la masa. Y bueno, amados hermanos, sabemos que el agua limpia, si tú le echas agua sucia, la sucia no se vuelve limpia, ¿verdad? Si tú tienes tu agua limpia y le echas una gotita de agua de caño, el agua de caño no se vuelve limpia y te la tomas con alegría. Le echas un poquito de agua de caño y toda tu agua limpia está contaminada, deja de ser limpia, es agua sucia. Esto pasa con los libros apócrifos y la Biblia que han hecho en compendio desde la Septuaginta la Iglesia de Roma. Le han puesto el agua sucia ahí y ya no sirve para que la gente dé fruto, para que la gente se persuada, para que la gente logre el conocimiento espiritual que únicamente viene por un medio, que es la Escritura. La Escritura. Primera de Corintios 15:2, amados hermanos. Primera de Corintios 15:2. Vamos a buen tiempo. Primera de Corintios. O sea, y hablamos de estos libros apócrifos porque son el origen, el problema de toda esta corrupción de la gran ramera, ¿no? Y lamentablemente defienden que son buenos, que sí son libros. ¿De dónde? No tienen ni siquiera por qué. Ahorita vamos a ver precisamente en qué acaba todo este dilema, pero yo quiero que veamos esto, de dónde surge no solamente los libros apócrifos, sino la falsa interpretación, las levaduras que están haciendo mucho daño en la iglesia del Señor. Dice la palabra, Primera de Corintios 15:2, ¿verdad? Primera de Corintios 15:2, perdón, amados hermanos. Voy a leer desde el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Este es el problema. Si la palabra es verdadera y es según el evangelio que ha sido dado por Cristo por medio de sus apóstoles, profetas verdaderos, aclaramos. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol
el apóstol Pedro, profetas como Lucas, como Mateo, perdón, como Marcos, ¿verdad? Y así los que escribieron la escritura, sus diferentes categorías, apóstoles y profetas, y otros profetas del antiguo pacto, Jeremías, Isaías. Bueno, amados hermanos, la palabra es fundamental, fundamental, fundamental para llegar a la salvación. La palabra, la escritura, las razones prudentes, todo el consejo de Dios es la única manera de crecer, la única manera de ser limpio, la única manera de caminar en la verdad. ¿Por qué nosotros no tenemos la verdad? ¿Por qué no crecemos? O porque no estamos entendiendo la palabra, o porque estamos leyendo palabra que trae ya bien adulterada. Y por mucha devoción que nosotros tengamos, no vamos a poder crecer. De ahí que hay mucha gente bien intencionada, de buen corazón, de buena tierra, que está recibiendo semilla adulterada y tampoco da fruto. La ventaja es que tiene buena tierra, o sea, tarde o temprano se va a ir de ahí y va a buscar la semilla pura, porque la tierra pura, el corazón dispuesto, busca la semilla pura para que crezca y dé fruto. También hay la semilla pura en un corazón corrompido, que obviamente un corazón corrompido, por más que le des la sana palabra, el impuro todo le es impuro, el corrompido todo lo corrompe y tampoco va a crecer. El problema es, amados hermanos, cuando hay una semilla impura en un corazón impuro, está difícil. Todavía la semilla impura en una tierra mala tiene esperanza, porque en una de esas la tierra agarra, se convierte, el Señor la sana. Hay esperanza, amados hermanos. Esperanza. El Señor en la parábola del sembrador nos dice que hay piedra, hay unos caen junto al camino. Junto al camino normalmente no es el lugar donde precisamente el camino donde están echando el surco de la semilla. Bueno, y una llena de espinos que ahoga la palabra, pero el que cae en buena tierra, ese da fruto. Entonces, mientras la semilla sea pura, hay esperanza, amados hermanos. El problema es que muchos están reteniendo palabra falsa, muchos están reteniendo palabra corrompida, muchos están reteniendo palabra leudada, por eso su salvación no se manifiesta, por eso no hay evidencia de que sean salvos, no hay evidencia de que sean del Señor, porque no están reteniendo una palabra correcta, que el Señor dice, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Una palabra falsa causa mucho problema, amados hermanos, mucho problema. Y por eso tanto celo, por eso nosotros tenemos tanto celo, porque, ay, qué exagerado, pastor, todas las congregaciones son iguales. Ahora ya resulta que todos son bíblicos. Y en todas las congregaciones se lee la palabra. Claro, pues estás leyendo la palabra, los textos, pues ya sería mucho que los corrompieras, salvo que fueras allá a la luz del mundo o a los testigos sin Jehová, que de plano ellos sí le tuercen, más los testigos sin Jehová le tuercen que ellos como han querido. Pero de ahí en fuera, los demás, aún en la iglesia de Roma, cuando se leen sus gotitas ahí, sin escudriñar y sin temer esa palabra, leen sus evangelios ahí, primera lectura, y te leen un cachito de la palabra. Bueno, es la palabra, de que es la palabra, es la palabra. De que te la rodean de levadura y te la rodean de espinos para que no te haga, es otra cosa. Pero resulta que ahora ya todas las iglesias son bíblicas, todas son bíblicas, en todas hay sana doctrina. Sí, pastor, ¿fuiste a iglesia? Sí, pues se lee la palabra. Pues claro que se va a leer la palabra, pues entonces ya sería el colmo si vas a una iglesia que no se lea la palabra. El problema no es que se lea la palabra, el problema es que si esa palabra está adulterada con intención humana, con prácticas del mundo, con levadura, y la interpretación la manipulan, la tuercen a su propia conveniencia. O sea, de que te van a leer la palabra, te van a leer la palabra. El detalle es que si no vas a comprender, si te lo sacan de contexto, si te ponen filosofía griega para interpretarla, o si te están manipulando con un corazón que sigue en tu pecado para que continúes así. Ese es el problema de lo que el Señor nos está hablando. Por eso no hay fruto en la salvación, porque la palabra termina en ponerse por obra. En esas muchas congregaciones te leen la palabra, pero no lo ponen por obra. Y al momento de poner en obra, ponen otra cosa por obra. Un ejemplo claro es el famoso, ese falso don de lenguas. Te dicen, mira, Dios, el Señor repartió lenguas como de fuego. Eso dice la Escritura. En eso estamos de acuerdo, eso es verdad. Pero a la hora de poner por obra lo que la palabra dice, resulta que te hacen ahí un cuento chino de Simón el Mago y te dicen, mira,
Dice la palabra que el Señor repartió lenguas como de fuego. Mira, ahí está, esto es, anda Rambo, saca la bazooka, Rosa, saca la rama, viejo, saca la basura. Ay, no, pero esa es otra cosa. Y tú te quedas, esto es lo que, sí, es esto. Ay, pues yo quiero imitar esa fe. Eso es lo que está pasando. O sea, tú llegas a una congregación, sí, pues el pastor está predicando los textos bíblicos, tú dices, pues sí, es la palabra. Pero al momento de poner por obra, ahí es donde está el engaño. Porque no se retiene esta palabra, se están enfocando otras filosofías humanas, otras interpretaciones humanas, y por eso es que se corrompen las congregaciones. Eso pasa con la iglesia de Roma y con todas las hijas de la ramera, de la madre de las rameras. Y las hijitas después, porque la madre de las rameras ya hasta nietos tiene. Y resulta, amados hermanos, que esa palabra se retiene y ya viene leudada por filosofías, huecas sutilezas, herejías destructoras que nos han advertido en la Escritura siempre. El problema es que el fruto de todo esto es la falta de piedad en las personas, la manifestación de la salvación, las cosas que solamente la palabra verdadera puede producir en las personas. Obviamente que esos libros apócrifos no te producen nada de los frutos del Espíritu, nada, porque no están inspirados por el Espíritu. Así los leas, saques lo mejor, tengas buena intención, no te van a producir nada porque no tienen el ADN, por decirlo así, celestial. Están inspirados por el hombre, por el mundo, por Satanás, no están inspirados por el Espíritu de Dios, que es para salvación. Y esa inspiración del Espíritu Santo viene a corroborarse con la práctica también de los frutos del Espíritu en nosotros. O sea, ese amor, templanza, viene como un fruto completo. Las formas que trabaja el Espíritu para que el hombre sea completo es por medio de la palabra, por medio de los hermanos para que llegues a comprender, por medio del pastor que te está corrigiendo, y todo esto en su conjunto es la obra del Espíritu, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra no solamente es enseñar, sino es corregir, instruir, redarguir. Todo esto, amados, es muy difícil. Ahora, para redarguirlo tienes que hacer conforme a las sanas palabras, tener una vida conforme a la Escritura, tener la autoridad moral conforme a Cristo, para que se haga esa labor. Si un falso maestro como Balaam, que habla lo recto, pero sus prácticas son caídas, no va a dar fruto para vida eterna. Y ese es el problema de los libros apócrifos, y el problema de todas las levaduras, y el problema de todas las falsas doctrinas. Porque nos podemos desgarrar la túnica y decir, no, un libro apócrifo de... Y hoy, amados hermanos, en nuestras narices nos meten un montón de libros que de autores del siglo XV que ni siquiera conocimos sus vidas y nos están jalando para la institucionalización de empresas que nos quieren vender los libros de los puritanos. Y bueno, ¿y qué errores tenían los puritanos? ¿Por qué no los corrigieron? ¿Por qué se desperdigaron? ¿Por qué no prosperó? ¿Por qué fue lo que pasó? ¿En dónde están sus fallas? Eso no se analiza. No se toma lo bueno y se quita lo malo, sino se toma tal como es, tal como te están diciendo. Tal como te están diciendo, uno lo compra y lo practica. No, es la palabra. Pues claro que va a decir la palabra, pero la astucia de Satanás está precisamente en lo que hacía Simón el Mago. Te hacía ver lo que tú querías ver. Es la palabra, sí es la palabra. Y con sus artes mágicas ya la vida práctica era totalmente otra cosa, bien diferente. Y de ahí, pues si le metes unos libritos de estos, le dices, también son del Señor, pues ahí está el problema. Y hoy en día resulta que en los medios reformados, bueno, lo hemos dicho aquí, que la reforma protestante ni es reforma ni es protestante, ya hablaremos de eso con más detalle, pero te dicen, las 5 solas, ¿no? Está bien, se conforman a la Escritura, son verdades que la Escritura dice, solo la Escritura. Solo la Escritura, ¡ay, qué bueno! Pero lamentablemente ninguna iglesia reformada se basa en solo la Escritura, sino una serie de autores del siglo del XV para el XX que asume, o sea, es impresionante. Entonces, no que como que solo la Escritura. Y ahí te están, a ver, tu paquete lances como pastor, ¿no? Paquete, libro de Wayne Grudem, ¿verdad? Teología de Berkhoff, ¿verdad? Comentario bíblico de Matthew Henry y Biblia con los comentarios de John MacArthur. Y ya con eso está. Oye, no que solo palabra. Ahora resulta que lo que predice, lo que predican, que es muy bonito, no, la Escritura y los reformados, ay, qué bonito, es la palabra, ¿no? De que es la palabra, pero en la vida práctica, a ver, ¿por qué te están vendiendo de Berkhoff y Wayne Grudem? ¿Por qué no te dicen, hermano, la pura palabra? Aférrese a la pura palabra porque ese es el sello del movimiento reformado. Bueno, vamos a decir amén. No porque se llame movimiento reformado, sino porque es conforme a la voluntad de Dios.
Pero libros apócrifos, no somos como la Iglesia Católica, pero tenemos un montón de teologías que viene peor, y donde un autor de eso se equivoque, lo tomas como si fuese una ley humana, divina, y así, ¿no? Como estas cosas que ha hecho el inicuo, que dice que María, siempre virgen, se fue al cielo. Y nada más porque lo dice el inicuo, es sí, amén, para toda la iglesia romana y para sus hijas también, para sus nietas. Y cosa que nada más se le ocurrió, bíblicamente no viene nada de eso. Pero como ya se acostumbraron a no respetar la autonomía de la palabra, pues ya libros apócrifos, ya, pues ahora también los sueños del Papa, pónselos y lo que él diga también, amén. Y eso no puede ser. Vamos ahora sí, a Lucas, y vamos a empezar por ahí, pero al final no terminamos por ahí. ¿Dónde se acaba el dilema de los famosos libros apócrifos? ¿Dónde se acaba el dilema? Pues el dilema se acaba, amados hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo ya vino, ya estaba constituido potencialmente estos libros, ya estaban constituidos, ya estaban potencializados, pues, el famoso Tanaj, dicen los hebreos, el famoso Tanaj. El famoso Tanaj, ¿en qué se divide? El Tanaj se divide en tres, que es la Torá, el Nebihim y el Ketubim, ¿no? Así se dice. Esos tres, el Torá, el Nebihim y el Ketubim. Perdón, no tengo la capacidad de interpretar otros idiomas. Si hablé mal el hebreo antiguo, ustedes disculpen. Lo hice así, medio mexicanizado. Perdonen, hermanos, si hay algún hebreo por ahí que pronuncié yo mal, perdonen. Entonces, son tres, pero bíblicamente, nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne, que estudió los textos, que cantaba los salmos, que nosotros cantamos, que leyó los libros de Moisés que nosotros leemos, que leyó los profetas que nosotros leímos, el Señor, Él, ¿verdad? Él en persona, el Dios hecho carne, terminó con el dilema y dijo esto en Juan capítulo 24, versículo 44, amados hermanos, ya estamos casi terminando, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Punto. Esta es la Tanaj. Se divide entre la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es el tres grupos. Yo le leí la Torá, el Nebihim, el Ketubim. Es eso. La ley, los profetas y los salmos. Libros más, libros menos. Le cargan unos libritos para acá, otros libritos para acá, para allá. Pero la Torá, indiscutible, la ley de Moisés. El Nebihim son los profetas, todos. Y los salmos, pues son los cánticos, cantar de cantares, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, y algunos otros, Esther, por ejemplo, ahí, que se considera, no sé si los consideraban como cantos, los salmos eran expresiones cantadas. Bueno, el Señor Jesucristo valida el canon judío, para pronto. Él lo valida, Él dice esto es lo correcto, y en ninguna parte, hasta ese momento, esto, ¿verdad?, tienen esos benditos libros apócrifos. Bueno, esos libros apócrifos, porque de benditos no tienen nada. De benditos no tienen nada. Una expresión coloquial que se usa aquí en el vulgo, perdonen hermanos, si la utilicé inapropiadamente. Bueno, estos libros apócrifos ya estaban circulando por ahí, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no los validó, no los citó, no los leyó. Él validó el canon que posteriormente en el siglo II se iba a consolidar ya de manera oficial hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera. ¿Quién lo validó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acabó con el dilema de estos libros apócrifos? Nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, versículo 44, él menciona las tres categorías de la Biblia que había hasta ese momento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ese era el compendio de la Tanaj, era el compendio del Antiguo Testamento, y claro que de ahí no están comprendidos los libros apócrifos. ¿Quién los descarta? ¿Quién descarta los libros apócrifos? Jesucristo mismo, en persona, descarta los libros apócrifos. Punto. Contra eso no podemos debatir nada. ¿Quién descarta los libros apócrifos? Jesucristo mismo, en persona. Él valida el canon hebreo. Lo valida. Ese es el verdadero canon. Y ninguno de ellos está incluido en ninguno de esos libros.
Entonces ya no hay más que decir, ya no hay más que escudriñar, ya no hay más que hacer, ¿verdad? Más que defendernos del engaño, amados hermanos. Esos libros apócrifos que la iglesia romana defiende, pues sí defiende, porque la iglesia romana defiende lo que no es defendible, está corrompida. Es como si te pones a hablar de fidelidad con una prostituta, pues claro que no vas a llegar a un acuerdo. Pues obviamente no se puede debatir, hay que reprender, hay que exhortar. Vamos a terminar ya, pues nos queda poco tiempo, en el libro de Primera de Juan 1:26. Nuestro Señor Jesucristo maneja esto, la ley, los profetas y los salmos. Es la categoría de la Tanakh de los judíos, que para nosotros es el antiguo pacto, que está perfectamente validado, no hay ningún problema. Y ya del Nuevo Testamento para acá, ya es irrefutable. De tantos miles de copias que tienen ya las cartas de los apóstoles, la iglesia verdadera que ha rescatado la autoría y la veracidad que habla por sí sola de los libros del Antiguo Testamento, que ahí no hay ningún debate, ahí se entiende que estos son. Hay también algunos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento apócrifos, pero o sea, no tienen, o sea, no hay forma de confundirse, pues. No hay duda, no hay lugar a duda. Con el Antiguo Testamento como base para nuestra enseñanza y con el Nuevo Pacto que coinciden en unidad perfectamente con el Antiguo Testamento, amados hermanos, es suficiente para nuestra vida y la piedad. Por eso el canon de 69 libros de la Escritura es un compendio correcto, amados hermanos. Todas las versiones que incluyen los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos hay que desecharlas. Hay que desecharlas. Ya traen jiribilla, ya traen ahí, ya traen su levadura. Y obviamente pues no vamos a tomar agua sucia, vamos a tomar el agua limpia. Por eso hay que ser muy sabios en esto, amados hermanos, tomar lo que la palabra dice. Primera de Juan, capítulo 1:26, porque si no tomamos la leche espiritual no adulterada, no vamos a crecer. La leche espiritual, cuando uno empieza a crecer en la palabra como una metáfora de un bebé, la leche no debe estar adulterada, ¿eh? No le vas a dar chocomil a tu bebé de 1 año, ¿no? Le vas a dar leche, no le vas a dar leche entera, ¿no? Le das fórmula, ¿no? Bueno, amados hermanos, no le vas a dar algo muy pesado para un bebecito que está empezando. De bebé lo que debe tomar es leche materna y ya, suficiente. Bueno, hay algunas fórmulas ahí que tratan de imitar, ninguna fórmula logra imitar lo que la leche materna, pero no le vas a dar cosas que no son para esa edad. Tienes que cuidar que le des algo que no esté adulterado, pues no tiene todavía un sistema inmunológico bien desarrollado. Bueno, eh, perdón, gracias por la corrección. 66 libros de la escritura, yo dije 69 porque me falló el cálculo. 66 libros, amados hermanos, 27 del Nuevo Testamento, 27 del Nuevo y de los 39 del Antiguo, ¿verdad? 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Dan un total de 66. Gracias, hermanos, por la corrección. Perdónenme, amados hermanos, creo que dije 69. Me fallaron por 3, pero fue un error mío. Disculpen ustedes, amados. Son 66 libros del canon. Gracias, hermanos, por la corrección. Muchas gracias por estar pendientes de lo que digo y esto me da también confianza. 66 libros, 27 del Nuevo, 39 del Antiguo. ¿Verdad? Que se dan en diferente orden en el Antiguo Testamento. Bueno, ya hablaremos de eso después. Lo importante es que de estos 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se dividen en 3. Nosotros ya los tenemos, ya no tenemos esta división. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es que el Señor valida la cantidad de libros hasta el momento encontrados, porque nosotros tenemos estos 39 libros no agrupados bajo el canon judío, sino ya desglosados, por decirlo así. Incluso en este canon que se hace ya después, los tiempos precisamente después de Lutero y estos, que se hacen estos, se reorganiza la escritura, ya vienen separados, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, crónicas, todo esto, ya se mete, el canon de Israel lo mete en otra parte, nosotros ya se considera global todo el canon, bueno, pero ya serían cosas que no necesitamos especificar tanto, pero
Sí, son 39 libros que ya nosotros no los agrupamos así como los judíos, ni tenemos por qué agruparlo así. Con que tengamos estos libros para escudriñarlos con sabiduría por medio del Espíritu es suficiente, ¿verdad? Tampoco vamos a respetar ni a judaizar, que ahora tiene que ser la Torá, porque esto también, volver a construir lo que ya se desechó en el pacto judío también sería pecado. Engrandecer las figuras de Israel. Yo lo tengo que mencionar porque nuestro Señor Jesucristo viene como judío y Él valida cómo está organizada en ese entonces ya la Biblia judía, que se consolida con la enseñanza y el mandato de Cristo, por decirlo así, aunque para que podamos entrar los gentiles en este pacto queda la barrera intermedia, es quitada, y estas figuras judaicas ya no se deben de mantener, como tampoco las figuras paganas de los gentiles, sino unirnos a un solo pueblo, que es el Señor. Repito, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Eso es importante aclararlo. Muchas gracias, amados hermanos, ¿verdad? 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Amén. Gracias por la aclaración, amados hermanos, corregirme de ese error. Primero de Juan capítulo 1, dijimos, versículo 26, dice, capítulo 1, versículo 26, pero vamos a leer un poquito antes del 26, ver desde el 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción del Santo es un término, una figura judaica donde el Espíritu hacía una elección, ¿verdad?, y confirmaba el llamado de rey, de profeta o sacerdote. Ese término, la unción del Santo, es un término que se utiliza para la elección incondicional que ha hecho el Señor sobre nosotros. El Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros es un término que se puede entender así desde el punto de vista de la tradición del Antiguo Pacto, que estaba próxima a desaparecer. Juan, como venía de este pacto judaico, usa este término que no es gravoso, pero se entiende para que lo entendieran judíos y gentiles. Ustedes tienen la unción del Santo, tienen el Espíritu de verdad y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es una realidad. El Espíritu de verdad nos hace saber que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo hacen los testigos de Jehová, la luz del mundo, que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, que sea Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos guía a toda verdad, y, Primera de Juan, capítulo 2, ¿es correcto, hermanos? Creo que les dije 1. Primera de Juan, capítulo 2, amados, la cuarentena ya, ¿verdad?, hace falta salir a que me dé el solecito para que se me despeje la mente, ¿verdad? Perdonen ustedes, gracias, hermano Beto, gracias, corregimos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Gracias, amado hermano, disculpen ustedes. Vamos a tratar de salir a que nos dé el solecito y comer más verduras, para la gloria del Señor. Gracias, amados hermanos, por su confianza y su corrección. Volvemos al punto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero yo había dicho capítulo 1, pero es capítulo 2. Perdón, amados. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros tenemos la capacidad del Espíritu, amados hermanos, que Él mismo nos da el entendimiento para ver lo que la palabra dice con respecto a los engaños.
del mundo, los engaños de la doctrina, los engaños del sistema de este siglo, del príncipe de este siglo, y tenemos que ser muy sabios, amados, para cuidar que la palabra sea verdadera. Según nos ha enseñado el Espíritu de verdad, hay que permanecer en él. Y aquí la palabra es muy clara en cuanto a estos libros apócrifos. Jesús mismo dice, esos libros, bueno, parafraseado, él valida lo que ya había en ese momento. Y estos libros no están validados por Jesucristo. Él no los leyó, no los dio importancia, no los tomó en cuenta. Por eso nosotros no los tomamos en cuenta, porque nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Y lo que nos manda el Maestro, eso hacemos. Si el Señor no nos mandó seguir estos libros, no los seguimos, punto. Seguimos la verdad. Porque muchos se engañan diciendo que eso también es voluntad de Dios, pero sabemos que esto no es verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad. Amados hermanos, tenemos que salir adelante en la verdad de Cristo y no en las mentiras de Satanás. Bueno, amados hermanos, pues vamos a terminar aquí, ¿verdad? Vamos a terminar aquí. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención, sus correcciones, ¿verdad? También si hay alguna situación, ¿no?, que efectivamente ustedes chequen si las cosas son así, ¿verdad? Podemos escudriñar esto conforme al Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad, porque de eso depende nuestra salvación. Entonces, estos libros, amados hermanos, no los tenemos ni siquiera ni que considerar ni como cultura general. Como cultura general. No hay que perder el tiempo. Si apenas tenemos poco tiempo para leer la Escritura, vamos a estarla perdiendo el tiempo leyendo esos libritos que nada más el Señor Jesucristo los desechó. Así de sencillo. El Señor Jesucristo desechó estos libros apócrifos. No hay que entrar en teologías ni en debates. Cuando te encuentres a alguien que los defienda, muéstrale ese texto, dale este razonamiento. Esos libros no tienen ni de dónde. El Señor Jesucristo mismo los desechó. ¿Y qué más vamos a decir? ¿Verdad? Muy bien, amados hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar para que sea Él el que nos guíe a toda verdad en la gracia de Cristo y nos fortalezca para mantenernos firmes y fieles en el amor del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das, esta alegría. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, porque no nos dejas, porque no nos desechas, sino que mantienes el corazón limpio y puro delante de ti, no por fuerza nuestra, sino por el amor que has derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer en esta verdad, ayúdanos a permanecer en esta gracia, ayúdanos a escudriñar todas las cosas conforme al Espíritu que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, no nos desampares, no nos deseches, fortalécenos para toda buena obra y guíanos al camino eterno. Te damos la gloria, Padre bendito. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti, si tú nos prestas la vida, todos los estudios que hemos de dar en la semana, Señor, para que sean conforme a tu verdad, conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, en mi capacidad, Señor, en mis limitaciones, para que se cumpla el propósito y tu pueblo sea edificado en tu verdad, Señor. Hazlo tú, Señor. Gracias por cada hermano que está escuchando con grande amor, Señor, con hambre y sed, para que le sea de provecho esta enseñanza y sea de provecho estas razones y esta palabra tuya en sus corazones. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a enviar saludos. Bueno, pues empezamos por nuestro hermano Beto y su esposa allá en Lima, Perú. Un abrazo grande, amados hermanos. Gracias, hermano Beto. Amado hermano, gracias. Los hermanos Cres y Pati, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Están al pendiente, están escuchando con detenimiento. Qué bueno que nos apoyan para que podamos dar los datos correctos. Muchas gracias, amados hermanos. Hermanita Pati, gracias. Hermano Cres. Su hermana Michelle, un abrazo grande. Nuestra hermanita Jacqueline de Lima, Perú, también, hermana, un abrazo, un saludo grande, bendiciones a todos los hermanos por allá. Nuestros hermanos Jorge y Lulú en Boca del Monte, muchas gracias, amados hermanos, en la región cafetalera del estado de Veracruz. Allá está ese lugar muy bonito, Boca del Monte. Nuestro hermano Luis Melgarejo de Lima, Perú también, hermano, muchas gracias, un saludo grande. Nuestro hermano Jorge ya lo saludamos, su esposa Lulú, la hermana Michelle Llano, el hermano Raúl Luis también de Lima. Nuestra hermana Grisel, mi esposa, también muchas gracias, cielo, por además de las labores de casa, estar pendiente de la palabra. Nuestros hermanos Eduardo y Cheli, muchas gracias, amado hermano Eduardo, su esposa, saludos. Qué bendición que sigan adelante en la gracia del Señor. Nuestro hermano Víctor de Comas, de allá de Lima, un saludo, amados hermanos. Gracias por estar pendiente.
nuestro hermano Josué, nuestra hermanita Ney aquí en Córdoba, Veracruz, un saludo muy grande. Muchas gracias. Qué alegría que estén también pendientes. Nuestra hermanita Jessie Clemente también de Lima, un saludo grande. Nuestro hermano José Kaki también, un saludo muy grande. Bendiciones, amados hermanos. Nuestra hermana Daira Trejo allá en Tantoyucan, Veracruz, al norte del estado de Veracruz, saludos, bendiciones a sus papás también. Nuestra hermana Leti Blanco de Huatusco, Veracruz, un saludo muy grande también, hermana, gracias por estar pendiente. Nuestra hermana Irma Lara de Playa del Carmen, un saludo, hermana, muchas gracias también por tomarse el tiempo. Y creo que ya terminamos. Nuestra hermana Freddy allá en Tantoyucan, hermana, saludos, bendiciones a su esposo José. Nuestra hermana Freddy, saludos por allá en Tantoyucan, Veracruz, allá en la zona huasteca del estado de Veracruz, ¿verdad? Un lugar muy bonito donde también el Señor se ha glorificado en su gracia. Bueno, amados hermanos, gracias, amados, a todos por sus saludos. Nos vemos el día de mañana, si el Señor nos presta vida, ¿verdad? El día de mañana vamos a hablar un poquito acerca del ecumenismo teológico, ¿verdad? A ver, que el Señor nos ayude, nos guíe en todos estos temas. Vamos a estar compartiendo, también me han pedido un poquito de que estemos hablando de algunas doctrinas pentecostales también. Vamos a tratar de hablar conforme a la doctrina. Toda la palabra es útil, amados hermanos, para nuestro crecimiento, para nuestra salvación. Muy bien, amados hermanos, si Dios nos presta vida, nos vemos a las 10 de la noche hoy en la reunión de meditación de matrimonios. Hoy empezamos la semana 4. Si el Señor nos permite, qué rápido ya la semana 4, ¿eh? Bueno, gloria al Señor. Vamos a hablar de temas conforme al matrimonio y en esta ocasión, en esta semana vamos a hablar del cuidado, ¿verdad? Del cuidado en el matrimonio. Ahí vamos a estar hablando de estos temas, si el Señor nos permite. Aquí nos vemos el día de hoy a las 10 de la noche, si Dios nos permite, y toda la semana, si el Señor nos permite, 1 de la tarde, y de lunes a jueves 10 de la noche, la reunión de matrimonios. Miércoles y viernes 8 de la noche, conferencia congregacional, y el domingo 11 de la mañana, 5 de la tarde, la congregación que tenemos Día del Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, bendiciones, pasen el Señor, que pasen un día lleno de la gracia de Cristo y estamos en contacto. Dios los bendiga, amados hermanos, pasen el Señor.